Muy bien, vamos entonces a presentar a nuestro conferencista de hoy por la tarde, la primera de la tarde, César Lozano, que está en Oaxaca, México, y que nos va a hablar entonces de geometría birracional del esquema de Hilbert de puntos en el plano. Gracias, Correcto. César. Muchísimas gracias, Ángel, por la invitación y pues gracias a todos por estar aquí y comer rápido o no comer. Está padrísimo que los mexicanos nos juntemos más con los chilenos. Bueno, muy bien. Antes de empezar con los detalles de la charla, déjenme le pico aquí. Quiero comentarles dos preguntas cuya respuesta creo que transmite el espíritu, buena parte de las matemáticas que estamos haciendo aquí en Oaxaca. Las leo. ¿Cuántos puntos en el plano determinan una sección del tangente torcido para una torcedura fija? Bueno, pues alguien se podría decir, fíjate en la segunda clase de Chern y pues esto te va a dar un número, ¿verdad? Y si te fijas en los ceros de una sección, la segunda clase de Chern cuenta cuántos puntos se anula esa sección. Y es un teorema que dice, hay un teorema que dice que esos puntos determinan a la sección. ¿Eso está bien? Esos números determinan a la sección, pero no es óptimo. Hay redundancia. Puedo determinar a la sección con menos puntos, ¿vale? Y una vez que ya tengo esos puntos que son menos de la segunda clase de Chern, menos que sí determinan a la sección, me puedo preguntar por qué geometría tienen. ¿Viven en posición general? ¿En qué curvas viven? Me puedo hacer preguntas de qué geometría tienen esos puntos. Les adelanto, la charla va a ser decirles que esos puntos que determinan una sección de manera única de las tangentes, forman un divisor en el espacio de puntos. Un divisor con características especiales. Y esas características es lo que les voy a platicar en la charla. ¿Vale? Muy bien, pues si se aburren demasiado, pueden tratar de calcular cuál es ese número, el número óptimo. Y pues bueno, decirnos algo sobre la geometría de esos puntos. Entonces, pues bueno, aquí repito mi título, solamente para ponernos a todos de nuevo en contexto. Déjenme poner mi reloj para no pasarme demasiado. Yo quiero platicarles de lo que estudiamos aquí en Oaxaca, de la geometría birracional de este espacio, de este esquema de Hilbert de puntos. Este va a ser nuestro objeto de estudio. Vamos a estar estudiando toda la charla este esquema, ¿vale? En algunos momentos voy a cambiar de espacio, pero podemos concentrarnos en este punto, en este espacio. Este espacio, por supuesto, yo le llamo, pues es el espacio de puntos, ¿verdad? En el plano. Tiene un abierto denso que parametriza n puntos distintos en el plano. Y pues tiene cosas en la frontera cuando los puntos colapsan o cuando los puntos tienen una geometría especial, ¿verdad? Es una compactificación del espacio de configuraciones de puntos en el plano. Yo quiero estudiar su geometría birracional, voy a ser un poco más preciso sobre exactamente qué quiero estudiar. Y déjenme decirles propiedades básicas de este espacio. Vamos a empezando por ahí. Pues este espacio es irreducible, es una cosa bastante especial de este esquema de Hilbert. Usualmente los esquemas de Hilbert se comportan de manera un poco errática, pero este no. Puntos en superficies, es irreducible, suave, de dimensión 2n. Este es un espacio razonable. Y el rango de picar, su rango de picar es 2. Y está generado, lo puedo generar con dos divisores que estoy llamando aquí H y delta. Y les voy a decir de manera concreta quién es H y quién es delta. Ustedes tienen el plano, fijen una recta desde el principio y para toda la vida. Si ustedes avientan n puntos al azar, al plano, lo más seguro es que esos puntos caigan fuera de la recta.
¿verdad? Fíjense en todos los puntos, la familia de puntos, de tal manera que tienen un punto, al menos un punto en la recta. Esos forman un divisor y es H. ¿Sale? Los puntos son puntos en el plano que intersectan una recta fija. Es lo que dice la descripción. Ahora, delta. ¿Quién es delta? Bueno, pues si ustedes avientan de nuevo n puntos al plano, lo más seguro es que les queden n puntos distintos. Entonces, la familia de puntos donde al menos dos colapsaron, eso forma una familia, un divisor, y ese es delta. Estoy llamando que son los esquemas no reducidos porque cuando dos puntos colapsan, ese subesquema, pues no es reducido, ¿verdad? Calculo el radical de ese esquema y me queda un subesquema de longitud n-1. Se me olvida la estructura de esquema que es cuando colapsaron. Muy bien, pues ahí tengo dos divisores honestos, representan subvariedades honestas, y resulta ser que puedo entender a todos los demás en términos de estos dos. ¿Vale? Entonces, ya que les dije eso, pues si yo tensorizo este picar con R o con Q, ¿verdad? Pues me quedo con R2 o Q2. Y tengo el derecho de, pues todas las clases, escribirlas como combinaciones lineales de H y delta, que es lo que estoy haciendo aquí. Y una vez que tengo el plano, ¿verdad? El plano, este espacio de picar, este grupo de picar como el plano, yo me puedo preguntar, todas esas son clases. Yo me puedo preguntar, ¿dónde viven las clases que representan subvariedades honestas? Déjenme decirlo de otra manera. Es dónde viven, qué región de este plano, ¿verdad? ¿Qué región de este plano contiene clases efectivas? ¿Sale? Si ustedes se vendan los ojos y agarran una clase al azar, una clase en picar, y me dicen, oye, dime qué subvariedad tiene esa clase, lo más seguro es que no sepa yo decirles, porque es una pregunta difícil. En general es bastante difícil decidir cuándo una clase es efectiva o no. Entonces, esta es una pregunta pues, importante en geometría birracional. Y pues me puedo preguntar a nivel de describir los divisores efectivos, el cono de divisores efectivos. De nuevo, es la región del plano que contiene clases efectivas. No lo dije, pero esta región del plano resulta ser un cono, y yo siempre me refiero a ese cono como cono efectivo, y es lo que está escrito ahí en azul, dibujado en azul. Puedo definir hablar de los divisores, o simplemente me pueden decir, César, dame nada más la clase. Si quiero nada más la clase, ¿verdad?, de divisores efectivos, pues yo me estoy preguntando la pregunta de ahí abajo. ¿Cuál es el mínimo, mu, de tal manera que un divisor que escriba yo como mu h menos delta sobre 2 es efectivo? Este h sobre 2 es un poco un tecnicismo. Perdón, h, no dije h, pero me refiero a delta. Es un tecnicismo. Delta como divisor de Cartier es divisible por 2. No como divisor efectivo, pero como divisor de Cartier es divisible por 2. Entonces siempre aparece este 2 en los coeficientes. Por eso estoy dividiendo por ese 2. Pero no contiene mayor contenido matemático. Bueno, ¿qué pregunta me interesa entonces por el resto de la charla? El objetivo es estudiar la geometría birracional del esquema de Hilbert, y por eso, ¿qué quiero decir? Lo primero que quiero hacer es calcular el cono de divisores efectivos. ¿Vale? Ese es el objetivo. Calcular este cono. Calcular este cono, ¿qué significa? Es que les dé yo maneras de entender estos divisores, como lo hice con H y con delta, o que les dé yo la clase y que pruebe yo que son la frontera del cono efectivo. Cualquiera de esas dos. Voy a hacer las dos, por cierto, en esta charla. Pero, pues bueno, esa es la pregunta que nos atañe hoy. Empezamos con el esquema de Hilbert de puntos. ¿Cuál es su cono de divisores efectivos? Muy bien, esa es la pregunta. Mi dibujo, aquí como se los estoy proyectando, parece mañoso porque parte de delta, ¿verdad? Entonces, resulta ser que delta es extremal en el cono efectivo. Y no es difícil probarlo. Estas pruebas de que un divisor es extremal siempre tienen dos partes.
La primera es, pues yo les di una clase en Picar, ¿verdad? Está mi conito dibujado a partir de delta. Delta es una clase ahí. Y pues esa clase claramente es efectiva. Se los describí, son las configuraciones de puntos donde al menos 2 colapsaron. Entonces es efectivo, es claramente efectivo. Y eso lo mete al cono, esa descripción. Ahora lo que tengo que decirles es que está en el cono y que vive en la frontera. Este vive en la frontera se hace siempre con una curva, cocinándose una curva, en el esquema de Hilbert, movible. Ahorita hago un comentario sobre esta propiedad. Movible que no intersecta el divisor. Siempre tienen la misma estructura para probar que algo es extremal. Lo exhiben como divisor efectivo y si quieren probar que es extremal, consíguense una curva, en este caso le estoy llamando alfa, cuyas deformaciones cubran un abierto denso en el espacio. Y que no intersecta el divisor. Si ustedes pueden hacer eso, eso prueba que delta es extremal. ¿Quién es esa curva? Déjenme pensar en una curva en el espacio de puntos. Fijen n-1 punto, -1 puntos aleatorios, y un enésimo punto, pongan ahí una recta. La recta que quieran, simplemente que no intersecte, que no pase por ninguno de los n-1 puntos. Y después ese n-avo punto, muévanlo sobre la recta. Eso induce una curva en el espacio de configuraciones. Y pues por construcción, los puntos nunca colapsan. Por lo tanto, esa curva nunca intersecta delta. Eso lo puedo hacer para cualquier configuración de n puntos. Pues eso prueba que esta curva, sus deformaciones cubren un abierto denso en el esquema de Hilbert. Esta es la prueba de que delta es extremal. Entonces mi dibujo, ¿verdad? Mi dibujo no es tan mañoso. Mi dibujo, el cono efectivo, en efecto arranca en delta. Entonces la pregunta de decirles quién es el cono efectivo se reduce a encontrar un solo divisor, que estoy llamando de min. ¿Vale? Puedo describirles el divisor o puedo describirles la clase. Y es lo que quiero contarles. Entonces, vale, déjenme darles ejemplos para ver cómo se ve este divisor extremal que denoto de min. Para n igual a 3, una configuraciones especiales de 3 puntos en el plano. ¿Qué se les ocurre? Bueno, quizá yo he estado demasiado en este negocio, pues pienso en 3 puntos colineales, ¿verdad? Resulta ser que este es un divisor y resulta ser extremal. Mi primer línea, ¿verdad? Lo exhibe como divisor efectivo. Es en efecto una subvariedad. Y ahora tengo que decirles quién es la curva alfa. Pues agárrense 3 puntos genéricos, ¿verdad? No colineales para que estén fuera de mi divisor. 3 puntos genéricos. Ahí hay un montón de cónicas que pasan por esos 3 puntos. Agarren una. Y una vez que fijaron esa cónica, tienen 3 puntos sobre una cónica, muevan esos 3 puntos en un pincel. Lo que yo afirmo es que esos 3 puntos, cuando los mueven en un pincel, jamás se vuelven colineales. Porque pues Bezout diría que entonces la recta es una componente de la cónica. Pues la cónica está fija. Estos puntos jamás se vuelven colineales. Por lo tanto, alfa no intersecta de min. Yo puedo hacer eso para cualesquiera 3 puntos. Entonces, esta es una curva que cubre un abierto denso del esquema de Hilbert y que no intersecta de min. Eso prueba que es extremal. ¿Cómo se ve mi dibujito? Ahí lo pongo en la izquierda. El cono efectivo se ve más o menos así, donde d min es h menos delta sobre 2, y el mu, que es el mínimo, es 1 en este caso. ¿Vale? Déjenme darles otro ejemplo. N igual a 6. Pues voy a repetir la dosis. 6 puntos en el plano, denme una configuración especial. 5 puntos determinan una cónica, 6 no. Pues me fijo en 6 puntos que sí vivan en una cónica. Eso lo exhibe como divisor efectivo. Y ahora, ¿quién es el alfa? ¿Quién es la curva?
Pues de nuevo, 6 puntos viven en cúbicas, un montón de cúbicas. Agárrense una suave y muevan esos 6 puntos en un pincel. Esos 6 puntos jamás viven en una cónica. Eso exhibe a D-min como efectivo, perdón, como extremal. Y el dibujito entonces queda más o menos como el que pongo aquí abajo, en la derecha. ¿Vale? Este juego, esta receta, la puedo repetir para cualquier número triangular. ¿Verdad? Si n es de esa forma, pues me puedo fijar en los zetas que vivan en una curva de grado R-1. Su clase va a ser esta de aquí, ¿verdad? ¿Y cómo voy a probar que es extremal? Lo de arriba lo exhibe como efectivo y lo de abajo, la curva, que lo exhibe como extremal, es pues tomen los puntos en un pincel de una curva a un grado mayor. Fin del asunto. Acabo de mostrarles cuál es el cono efectivo para números triangulares. Esta es la prueba. Lo que sigue, por supuesto, es, oye César, y no todos los números son triangulares, ¿verdad? Hay un montón de números que no son triangulares. Entonces, ¿qué sucede en general? Déjenme abordar un caso particular, otro caso particular que no es curvo, no es un número triangular, pero es un número que se ve de esta forma. Es un número par que se ve así. Ahorita les voy a explicar por qué. Vale, pues quiero describirles quién es D-min. La resolución minimal de Gaeta para n puntos en el plano, donde tiene esta cardinalidad, es esta que está escrita en rojo. Es la resolución minimal. ¿Vale? Obsérvense que esa resolución minimal es pura. Solamente involucra 2 haces de línea, no 3, como dice el teorema de Gaeta. Solamente 2. Esas resoluciones son especiales, se llaman puras. Muy bien, ya que tengo la resolución de Gaeta aquí, me fijo en todos los puntos cuya resolución minimal no sea la de Gaeta, pero casi le salga un factor aquí extraño. Esto tiene una explicación. Esto significa que las curvas en el ideal, las curvas de grado 2S, que generadores del ideal, no generan a las siguientes, a las de siguiente grado. Y eso es lo responsable de este factor. Pero bueno, no importa. Lo que quiere este ejemplo ilustrar es, ustedes empiezan con la resolución de Gaeta, cambian de números de Betti un poquito y escriben esta otra resolución que se parece mucho a la de Gaeta, pero no es Gaeta. Y eso forma un divisor. Entonces, hay que hacer un calculito, pero esto forma un divisor. Hay que probar que es extremal, si es que lo fuera. Y la curva, que lo exhibe como extremal, pues agárrense la resolución de Gaeta y tomen una curva ahí, una curva racional. Todos esos van a ser puntos con resolución minimal de Gaeta. Nunca tienen la resolución de aquí abajo. Resultado, D-min es extremal. ¿Sale? Estoy siguiendo siempre mi estrategia para probar que este divisor es extremal. Es exhibirlo como divisor efectivo y después intersectarlo con una curva movible. Esta historia que les estoy contando aquí generaliza otros valores de n, resoluciones, escribir una resolución que se parece mucho pero no es ella, generaliza al precio el precio que tengo que pagar para la generalización es escribir otra resolución que no sea la de Gaeta. Pero antes de ir para allá, déjenme conectar esto. Alguien seguro se está preguntando cuál es la geometría de estos puntos. Les estoy diciendo en qué curvas viven, pero yo quisiera saber un poquito más de geometría y eso es lo que quiero decirles. Este es el teorema que les conté al principio. Seguro hay más gente, pero disculpen mi ignorancia en las referencias. Campillo, Olivares, Gómez, Moni, Kempf mostraron esto en el contexto de foliaciones. Aquí debería yo estar diciendo que una foliación está totalmente determinada en el plano, totalmente determinada por su lugar singular. Yo estoy traduciendo esto, una foliación, la estoy entendiendo como una sección de las tangentes, y entonces el teorema diría que la sección está determinada por sus ceros.
Lo que les dije al principio, ¿verdad? Es que, bueno, la sección está determinada por sus ceros. ¿Cuántos ceros hay? Pues su segunda clase de churn. Y Olivares observa, esto es creo que en el 2018, que la segunda clase de churn es esta, y que este número no es óptimo. Necesito menos puntos para determinar la sección. Y esos menos puntos es este. Olivares escribe este número. Olivares está haciendo foliaciones con la tecnología que tienen en esa área. Escribe este número. Si yo hago esta sustitución, llego justo al n de donde partí. Y esta es la razón por la cual escogí ese n. ¿Vale? Entonces, la moraleja de la historia es que tengo un montón de puntos que determinan una sección, pero no necesito todos ellos, necesito menos, ¿verdad? ¿Cuántos menos? Este número de aquí. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos mostrar en este caso? Este es Leal, Lozano y Tim Ryan. Es algo similar a lo que Olivares observa. Tómense una sección de las tangente y sus ceros, ¿verdad? ¿Cuántos ceros tienes? La segunda clase de churn. Pero cualquier subesquema de longitud esa, ¿verdad? 2s por s más 1 determina s. Y más aún, esos puntos se acomodaron de tal manera que forman un divisor y es justo el divisor extremal. Entonces, esto contesta las preguntas que les puse al principio. ¿Cuántos puntos determinan una sección de las tangente? La respuesta es menos de la segunda clase de churn. ¿Cuántos menos? Estos que estoy poniendo aquí. ¿Y qué geometría tienen? Bueno, pues tengo dos maneras de entender estos puntos. Una es que se acomodan para formar un divisor. Ese divisor resulta ser extremal en el esquema de Hilbert. Y además conozco su resolución minimal. ¿Vale? Sé perfectamente en qué curvas vive. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Pues es la misma estrategia de hace rato. Lo exhibí como efectivo, a min, y tengo que cocinarme una curva movible. ¿De dónde voy a sacar esta curva? Pues de la resolución de Gaeta. ¿Sale? Entonces, déjenme mostrarles un ejemplo para aterrizar un poco las ideas. Déjenme pensar en 12 puntos. ¿Vale? Si tengo 12 puntos, su resolución de Gaeta es esta que está escrita aquí arriba. Yo les dije hace dos diapositivas, ¿verdad? Que escriban todos los zetas, todos los subesquemas de longitud 12 con esta resolución minimal, distinta a la de Gaeta. Resulta ser que es un divisor, es extremal, ¿verdad? Y aparte, aquí estoy repitiendo, esos puntos con esa resolución minimal satisfacen que determinan una única sección de las tangentes. Alguien se pregunta, oye César, ¿y los puntos en posición general, los puntos de arriba de Gaeta, no determinan una sección del tangente? Y la respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cómo sé eso? Pues porque la ventaja de tener resoluciones, y es la razón por la cual estoy pintando todas estas resoluciones, es que empiecen con la resolución de Gaeta, así, tensoricen con el haz tangente torcido por 2, esta de aquí, y terminan con el haz tangente torcido por 2 tensorizado con este ideal, ¿verdad? Y la sucesión exacta en cohomología involucra el tangente torcido por -2 y torcido por -4. Ese haz tangente no tiene cohomología. Lo que eso prueba es que los puntos con resolución de Gaeta no determinan una sección. Y lo que estoy diciendo que nosotros podemos probar es que los puntos que sí determinan una sección, ¿verdad?, forman el divisor extremal del esquema de Hilbert y aparte tienen esta resolución minimal. Nuestra contribución aquí es escribir la resolución minimal. Entonces,
Pues bueno, dijera Ángela hace ratito. ¿Qué probó? ¿Qué probó Leal y Tim y Ryan y César? Pues que si ustedes tienen puntos, n puntos, ¿verdad? En el plano, esos genéricamente, la historia es, no determinan la sección de un haz vectorial, pero cuando se acomodan y sí generan sí determinan la sección de un haz vectorial, podemos escribir la resolución minimal de ellos. Me puedo brincar toda esta historia del haz vectorial y decirles qué es lo que probamos. Pues piensen de nuevo en n puntos en el plano. El divisor extremal, ¿verdad? Ese existe, es un divisor efectivo. Agárrense un punto genérico, podemos escribir su resolución minimal de esos puntos. Eso es lo que probamos. Voy a enunciar el teorema en unos minutos. Pero bueno, antes de entrar al caso general, porque todo esto nada más les he platicado dos casos. Números triangulares y estos números que se ven como 2s por s más 1. Preguntas. Cuando hablas de genérico, ¿tienes una definición precisa de qué es genérico aquí? Sí, en este caso genérico significa resolución minimal de Gaeta. Ah, ok. Sí, es que lo habías mencionado en el teorema anterior, pero o sea, en general es esto. Exacto, en este caso, para todos los números que se ven de esta forma, 2s, genérico, 2s por s más 1, genérico significa resolución minimal de Gaeta. Ok. ¿Vale? Y esos no determinan una sección de las tangentes. Cuando sí lo hacen, forman un divisor extremal. Se acomodaron de tal manera que determinan una sección del tangente. Esos forman un divisor y es el divisor extremal. Y tienen esta resolución minimal. Por cierto, la pendiente de este d-min, me di cuenta hace ratito que estaba yo viendo mis diapositivas, no pinté la pendiente. La pendiente de este d-min es 7 medios. Que no es ningún secreto, este 7 medios, observen, es justo la pendiente de este haz. Por ahí va el caso general. Muy bien, entonces, en general, para cualquier n. Para cualquier n, este es un teorema de Jack-Huizenga y el caso general para gavillas de Isaac Koskun, Jack-Huizenga y Matthew Wolf. Y pues bueno, el teorema lo puedo enunciar así, para cualquier n, ¿verdad? Existe un haz vectorial, de tal manera que cuando los puntos se acomodan, de tal manera que los puntos genéricos no determinan una sección del haz, y cuando se acomodan y sí determinan una sección del haz, ese es el divisor extremal. Eso es básicamente lo que probó Jack. Los ingredientes de la prueba, dos ingredientes importantes, es justo cómo cocinarse ese haz. No les estoy diciendo. Y probar que los genéricos, una vez que ya se cocinaron el haz y lo tienen enfrente, es, oye, ¿y los puntos genéricos determinan una sección de ese haz? Eso es lo que tienen que contestar. Y para contestar eso, usan esta resolución generalizada de Gaeta. Justo para tensorizar. ¿El haz vectorial es estable? El haz vectorial es estable, sí. De hecho, en este caso, puedo enunciarlo así. Es el haz vectorial estable en el plano con la mínima pendiente que sea homológicamente ortogonal al ideal. Homológicamente ortogonal es una cuestión numérica. Solamente necesito saber cuántos puntos y cuántos puntos, perdón, y con eso yo me cocino los invariantes del haz. Sí, resulta ser estable. Ok, yes. Y nuestra aportación aquí es cuál es la resolución minimal de esos puntos que sí determinan una sección. Es lo que está escrito en azul. Muy bien. A ver.
¿Puedo avanzar? Estos son los dos ingredientes de la prueba. ¿Quién es ese as? Resulta ser estable. Y lo que le estoy proyectando es una tabla, es un extracto del artículo de Jack. No sé si alcancen a ver que arriba está escrito un n y un mu. Yo no lo veo, pero ¿ustedes lo ven? No. No se ve. Es muy desafortunado. ¿Por qué no se ve? Mostrar miniaturas, ¿no? Una página. Mostrar barra de herramientas. Y si reduces... Ahí está. Ah, bueno, ok. Ahí sí ven. Pienso. Este n que está escrito aquí arriba es el número de puntos. Ignoren de momento este alfa. O bueno, no de momento. Ignórenlo para toda la charla. Y el mu que yo estoy escribiendo aquí es el mismo que escribí en mis diapositivas. Y lo que está escrito aquí es el mu, el mismo de mis diapositivas, el mu min, la pendiente de ese divisor. 12 puntos está aquí, 7 medios. Esta es la pendiente del as torcido por 2. Si ustedes me creen que esta es la pendiente, pues lo que aparece aquí abajo es el rango del as. 6 puntos, ¿verdad? Era O2, ¿verdad? Era que vivía en una cónica. 3 puntos era O1. Aquí está su pendiente de 1. Rango 1 y primera clase de churn 1. Estos números son pendientes de ases. Y lo que quiero que observen es que estos números son completamente erráticos. O sea, ¿el as este puede tener cualquier rango en principio? No, necesita tener este rango. O sea, porque veo aquí rango 2, ese es el rango, ¿no? Lo que estás dividiendo 3, 5, o sea, Correcto. son rangos. Ajá, Para n igual a 12, el rango tiene que ser 2. ajá. Y tú me dices, oye César, ¿y para 13? Para 13 ya no va a ser el as tangente. Ahora va a ser otro as de rango 4. Oye César, ¿y para n igual a 163? Es un as, necesitas cocinarte un as de rango 83. ¿Y cuál es la relación? Porque parece que cuando crece el número de puntos, crece el rango, pero no necesariamente, no hay ninguna... Correcto, es totalmente errático, Ángel. Ah, qué curioso. Es Ok. totalmente errático. Aquí te puedo decir de dónde viene el hecho de que es errático. Lo que ellos usan es la clasificación de ases vectoriales estables en el plano. Y para clasificarlos, existe una curva que se llama la curva de Dresset-Lepoitier. Y esa curva es fractal. Entonces, lo que ellos hacen es, Ángela, ahí te va un n, ¿qué haces con ese n para generarlas? Generan una curva y la intersectan con la curva de Dresset-Lepoitier. ¿Pero en qué usas el que sea estable? En que vive justo en la curva de Dresset-Lepoitier. Y esa curva, lo que te dice es, esta curva es una curva que parametriza ases vectoriales. Déjenme decirlo ligeramente mal, en términos de su primera clase de Chern y su segunda clase de Chern. Grafico y dime, ¿en qué región del plano viven los ases estables? Dresset-Lepoitier dibujan esta curva fractal. Entonces, ¿qué es lo que hace Iset, Jack y Matthew? Yo te doy n igual a 12, usan Riemann-Roch para cocinarse una curva en este plano y la intersectan con la curva de Dresset-Lepoitier. Esta curva pues parametriza clases de Chern de ases estables, por eso saben que es estable. Resulta ser que esa funciona. Disculpa que te interrumpa otra vez, pero entonces el E no es único. No es único, no es único. Estos ases tienen móduli muchas veces. En el caso del tangente no tiene móduli, son ases rígidos. Y puedes ver cuando ojalá no sea muy confuso esto, cuando el as es rígido es cuando estos dos números son iguales. En este caso, estos dos números son iguales y aterrizas en un as rígido. ¿Pero entonces qué era el alfa? El alfa, déjame brincarlo. El alfa Bueno. es que depende de la curva de Dresset-Lepoitier. Ok. Me espero. Vale, entonces
No les estoy diciendo cómo se cocinan este as, pero es totalmente errático. Si ustedes quisieran resolver el problema del cono efectivo solamente a nivel de clases, muéstrame la clase, aquí están las clases. Jack resuelve este problema. Y estas son las clases. Totalmente errático. No le íbamos a dar fácilmente. Nuestra aportación, ¿cuál es? Es, bueno, pues el divisor, una vez que tienen el as enfrente, de nuevo, los puntos genéricos no determinan una sección de ese as, pero cuando se acomodan y sí satisfacen sí determinan una sección de ese as, forman un divisor y es el divisor extremal. Así, con esa propiedad se lo cocinan. Y nuestra aportación al asunto es escribir la resolución minimal de esos puntos. Y es el teorema que les estoy mostrando aquí, que está en el lenguaje de gavillas, porque así va a aparecer. Si esto no les dice mucho, hagan el carácter de Chern igual a esto, gavillas de rango 1, primera clase Chern 0 y discriminante n, este debería ser menos n, no es grave. Y este espacio módulo es el esquema de Hilbert. Ese ejemplo ya contiene todas las ideas. Caso más general, simplemente bookkeeping, dijeran en inglés. ¿Y cuál es el teorema? Es el ingrediente, digamos, principal, es que la resolución que usa Iset, Jack y Matthew en su teorema es, en general, no es una resolución, es un triángulo distinguido en la categoría derivada y le llaman gaeta generalizada. Y Ángela me pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con gaeta? Esa es nuestra aportación. Y nosotros podemos escribir que si empiezas con gaeta generalizada, la resolución de gaeta se ve exactamente así. Es una matriz con un bloque, con un cero, con un bloque de cero grande, aquí. Y se preguntan, oye, ¿y yo cómo sé cuándo escribir ceros y cuándo no? Pues se van a la resolución generalizada de gaeta y aquí aparece un F. Ese F tiene una resolución minimal y por lo tanto tiene una B aquí, una matriz que lo define. Esa matriz, lo que nosotros probamos, cabe aquí. Escríbela ahí y arriba de eso pon puros ceros. Y estas dos resoluciones son equivalentes. Ese es un poco técnico, pero es una herramienta, estas son herramientas técnicas. ¿Cómo concluimos de ahí? ¿Cuál es la resolución minimal? Para entrar al divisor extremal, lo único que tenemos que hacer es pedirle a que esta B no tenga rango maximal. Es decir, que no resuelva, que deje de resolver este F. A ver, quiero entender la matriz M. ¿Esta es la que manda la resolución de W a F o estoy...? ¿Esta matriz M? Sí. No, la matriz M es la resolución de gaeta del ideal. Del ideal. Olvídate de toda esta historia de las efectivo y de los ases. Tú tienes n puntos en posición general. Tienen una resolución de gaeta. Tú vas y miras esa resolución, esa resolución y hay una matriz. Esa matriz tiene entradas polinomiales. De esa resolución, sí. Exactamente. Ahora vas y miras este triángulo distinguido de Iset y Jack y Matthew, y ahí aparece un F. Tomas la resolución minimal de F, cualquiera que sea, y tomas un B. Resulta ser que ese B te regresas a la resolución minimal de gaeta y cabe. Es un subbloque de esta resolución minimal de gaeta. ¿Pero eso es para cualquier resolución? O sea... Solamente para la resolución de gaeta. Pero es buena pregunta, porque ahorita no seas mala onda, vuélveme a preguntar esto en 5 minutos. La respuesta es no podemos hacer esto solamente para esta resolución. Pero el teorema de ellos, esta resolución generalizada de gaeta, solamente la hacen
para gavillas generales. Ah, Déjame platicarte cómo llega a sus manos esta resolución, este triángulo distinguido. Ellos escriben una sucesión espectral. La sucesión espectral colapsa y les entrega esta resolución. ¿Pueden hacerlo cuando la gavilla no es general? Mi entendimiento es que no. No colapsa. Entonces no les da una resolución. Pero nosotros no estamos siguiendo esa ruta. Nosotros estamos siguiendo, queremos interpretar todo en términos de resoluciones minimales. Porque en resoluciones minimales podemos escribirlas básicamente todas y como queramos, ¿no? Son puntos en el plano, o sea, me voy a tardar, pero puedo escribirlas todas. Déjenme mostrarles un ejemplo de cómo funciona esto. Me voy a 18 puntos. Lo que está escrito en negro hasta abajo es básicamente lo que les diría el artículo de Jack y Matthew, o bueno, es Jack. 18 puntos, Jack les entrega este as. Este as, en esta sucesión exacta, Jack tiene que probar que si gamma es general, no hay secciones que se anulen en gamma, y por lo tanto definen un divisor así. Los puntos que se acomodan de tal manera que determinan una sección de este E. Ellos prueban que ese divisor es extremal. Hasta ahí vamos con Jack. ¿Cuál es la resolución minimal de dichos puntos? ¿Vale? Bueno, pues me voy a la resolución generalizada de Gaeta. Este sigue siendo Jack y se escribe así. ¿Cómo voy de la resolución en rojo a la resolución en azul? Simplemente tomo el kernel de la parte lineal. Puedo ir y venir tomando el kernel de la parte lineal de la resolución de Gaeta. Y una vez que hice eso, hagan una de estos polinomios de grado 1 igual a 0, y esa es la resolución minimal de un elemento en el divisor extra. ¿Vale? Entonces, la resolución de hace ratito, Ángela, esta M es esta misma N, es esta misma M, es la resolución minimal de Gaeta. Tengo otro ejemplo. Creo que sí tengo otro ejemplo, pero este es un comentario de cómo probamos este teorema. Déjenme decirles brevemente cómo se hace. Empiezan con la resolución generalizada de Gaeta, la que aparece en Koskun, Huizenga y Wolf, ¿verdad? Esto es un triángulo distinguido. Piensen en una resolución de haces vectoriales, donde W y F es un haz vectorial. Perdón, tomo la resolución minimal de F y tomo la resolución minimal del dual de W. Y entonces tengo tres matrices: C, B y A. Esas matrices las ponemos en una matriz M y Abstract Nonsense me dice que puedo formar el mapping cone de este. Con esta matriz formo el mapping cone. Y este complejo en la categoría derivada, esa es la parte del teorema, resulta ser la resolución minimal. Esa es básicamente la prueba. Es poner las piezas del rompecabezas juntas. Entonces, muy bien, aquí tengo otro ejemplo, pero no sé qué tan ilustrativo sea. Aquí quédense con el 163 no es muy grande. Todavía lo puedo escribir. La resolución minimal de Gaeta es esta, ¿verdad? Y la resolución generalizada es esta. Y el teorema lo que les dice es que la resolución minimal de Gaeta se puede escribir así.
justamente así. Donde estos ceros aparecen arriba de esta B. ¿Quién es esta B? Es la resolución de este as de rango 5 y primera clase de Chern menos 85. ¿Vale? Básicamente lo que esto quiere decirles es un diccionario entre la resolución generalizada de Gaeta y la resolución honesta clásica de Gaeta. Y con eso puedo escribir una resolución minimal de los elementos del divisor extremal. Entonces, pues bueno, para relajar un poco el asunto, déjenme escribir esto como un corolario. ¿Cuál es la moraleja del asunto? La moraleja del asunto es que tengo el divisor extremal, ¿verdad? Me agarro un punto ahí genérico. Y su resolución minimal es la resolución. Los números de Betti son los de Gaeta, son exactamente los mismos, excepto que el morfismo pues, es especial. Esto es cierto, excepto en dos casos. El caso de números triangulares y el caso de números, les llamamos tangenciales, que son de la forma 2s por s más 1, que son los casos que hice en las diapositivas anteriores. Todos los demás casos, ustedes se agarran un punto en el divisor extremal y tiene resolución minimal de Gaeta, donde el morfismo es especial. Y les podemos decir con precisión cómo es ese morfismo. Esa es la moraleja del asunto. Entonces, déjenme poner, ya para acabar, después creo que estuvo un poco pesado para después de la comida, disculpen. Ya para acabar, déjenme recapitular un poco por qué queríamos estudiar esto. La descomposición, incluido el cono, la descomposición total en cámaras de Mori, el cono efectivo, si queremos correr el modelo minimal en el esquema de Hilbert, necesito saber la descomposición en cámaras de Mori. Esas cámaras se conocen, al menos las clases, incluido el cono efectivo. Las clases se conocen, son las que les mostré del artículo de Jack. Todo eso se conoce, pero todo eso está en términos de estabilidad de Bridgeland. ¿Qué significa eso? Que necesito irme a la categoría derivada y escribir objetos desestabilizantes numéricamente. En los casos que les mostré cuáles son los objetos desestabilizantes, déjenme regresarme brevemente. El objeto desestabilizante en este caso es este E. Toda la maquinaria de estabilidad de Bridgeland me daría este morfismo, un morfismo de este as vectorial en el ideal. De ahí fue que Iset, Jack y Matthew pudieron escribir esto de manera tan concreta. Tradujeron el lenguaje de estabilidad de Bridgeland a este lenguaje de ases. Nosotros estamos haciendo una traducción más a resoluciones minimales, libres. Entonces, esto se hizo en el 2013 y en el 2014. Este es uno de los artículos que lo hace. Modelos birracionales del espacio de gavillas, del espacio módulo de gavillas, y todo está en términos de, numéricamente, son numéricos y todo está en términos de estabilidad de Bridgeland. De nuevo, lo que nosotros estamos haciendo es una traducción a resoluciones minimales, donde tenemos matrices y ponemos ceros en las matrices, que entendamos uno, podamos ir al otro. La ventaja de hacerlo así, perdón, antes de irme a la otra diapositiva, es una vez que hicimos el cono efectivo, y ya con esto voy a acabar. Una vez que hicimos el cono efectivo está escrito en este lenguaje de estabilidad de Bridgeland, después vino Iset y le quitaron un poco ese sabor. Pero dado que pudimos hacer esto en términos de resoluciones minimales,
La pregunta es, oye, César, ¿será que tú puedes escribir todas las cámaras en términos de resoluciones minimales? Es decir, esta tecnología de estabilidad de Bridgeland no tiene más información que las resoluciones minimales de toda la vida. ¿Será eso cierto? En el caso del cono efectivo, la respuesta es sí, y ese es el teorema anterior. Pero entonces la pregunta es, ¿pueden calcular más cámaras usando resoluciones minimales? Y con eso voy a cerrar. La respuesta es sí. Podemos hacer un caso más. De nuevo me regreso al caso de n de esta forma. Nosotros ya calculamos el cono efectivo aquí, en términos de resoluciones minimales, y ahora lo que quiero mostrarles es que también se puede hacer el cálculo del cono movible, que es la siguiente cámara en la descomposición de Mori. ¿Vale? ¿Qué es lo que hacemos? Es, dado este n, nos cocinamos un as, este as que está escrito aquí. Ahorita les voy a decir cómo se hace eso. Ese as resulta ser que hay puntos genéricos, no miran una sección de este as, pero cuando se acomodan, forman un divisor y su clase es la clase del divisor movible. Es una cámara más del divisor en la descomposición de Mori. Entonces déjenme darles hacer un comentario de cómo se prueba esto y ahí voy a parar. En lugar de probarlo en general, les voy a decir cómo se prueba esto para n igual a 12, que fue que escribí sus resoluciones minimales antes. Vale, pues entonces empiezo con la resolución minimal de Gaeta, bueno, perdón, con la resolución minimal de un punto genérico en el divisor extremal. Nosotros ya calculamos que se escribe así. Este factor O-5 a este O-5 es 0. Por lo tanto, este factor va a parar a esta copia de O-4, estas 4 cuárticas. Formo el cokernel y me da una tangente. Resulta ser que si ustedes van y miran la tecnología de estabilidad de Bridgeland, lo que les dice esa tecnología es que hay un objeto desestabilizante y es el as tangente torcido por -5. Es justamente esto que está escrito en rojo y por eso lo estoy resaltando. Esta resolución de aquí es equivalente a este triángulo en la categoría derivada. Y ahora, de manera puramente numérica, no necesito saber nada de los morfismos de estos ases. Calculo, usando Riemann-Roch, calculo ortogonales comológicos. Eso me da unos números y con esos números yo calculo resolución minimal. Y es la resolución minimal de este. Así es como me cocino este. Es un ES de rango 7 y primera clase de Chern 25. Resulta ser que el as movible es justo cuando los puntos se acomodan y determinan una sección de este as. Y entonces, ¿cómo pruebo que es movible? ¿Verdad? Y esta es mi última diapositiva. ¿Cómo pruebo que es movible? Tengo que cocinarme una curva. Pero esta curva, esta vez, a diferencia del caso del cono efectivo, esta curva ya no puede ser general, porque no quiero probar, ya no tiene que barrer un abierto denso del esquema de Hilbert, porque si no estaría yo probando que es extremal en el cono efectivo. Lo que necesita hacer es una curva que barra un abierto denso en el divisor extremal. Es una propiedad bastante especial. Y la resolución minimal nos dice cómo cocinarnos esta curva. Observen los números, ¿verdad? Pongo, y esta parte nos gustó bastante. Esta pregunta yo me pude haber olvidado de estabilidad de Bridgeland y conos efectivos y conos movibles, y se puede hacer en una clase de geometría básica. Pongo en una curva de grado 7 que solamente contenga un nodo,
¿verdad? Pongan 12 puntos. Estoy haciendo la prueba para 12 puntos. Estos 12 puntos, llámenles omega. Y pregúntense si pueden mover, si esta gavilla de aquí contiene un pincel. La respuesta es no, no contiene un pincel. Entonces, ahí voy de nuevo. Estoy tratando de probar que este divisor es extremal en el cono movible. Para eso, JexCV, quien va a ser la clase, y necesito mostrar que es extremal. Para eso necesito cocinarme una curva. La curva van a ser 12 puntos que se muevan en una curva de grado 7, que contenga un nodo. Pero si ese nodo ustedes no lo escogen, no lo eligen dónde poner, esos 7 puntos son rígidos. No van a ningún lado. Pero ustedes saben que estos 12 puntos viven en el divisor extremal. Por lo tanto, determinan una sección de las tangente y esa sección se anula en estos puntos, en estos 12, más 1, se anula en 13 puntos. Y la conclusión es que si ustedes ponen el nodo justo en ese 13 punto, pueden mover el gamma en un pincel. Es decir, el gamma, los 12 puntos sobre la curva no van a ningún lado si este nodo no está en el 13º punto que determinan los ceros de una sección. Resulta ser que esa es la curva adecuada y las pendientes me quedan de esta forma. Esto, por cierto, se los mostré para n igual a 12, pero lo hacemos en general en el artículo. Y pues bueno, los dejo, perdonen la baja resolución. Hablando de resoluciones, perdonen la baja resolución. Esas son las caras de algunas personas involucradas en esta historia. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos entonces a César. Y abrimos el espacio para las preguntas, si es que hay más, aparte de las que ya se hicieron. Hola César, sí, yo tengo una consulta. Muchas gracias por la charla. Dale, No Pedro, sé gracias. no sé si lo mencionaste, pero ¿qué se sabe del cono NEF Claro, del esquí? no lo mencioné y la razón por la cual no lo mencioné es que en todo este cono efectivo Ujú. es el cono más grande de clases efectivas. Y el cono NEF es un cono que vive ahí adentro. Y Ujú. ese se conoce, está bien estudiado, se conoce bastante bien. Y está lejos de las Ajá. fronteras del cono efectivo. Ujú. Entonces, pues Sí. sí, no lo mencioné porque está lejos de Era las bien conocido. fronteras Ajá. en las que estamos estudiando. Pero sí, es un cono que vive ahí adentro. Ajá. Ah, pero ya está conocido en general. Se conoce en general, sí. Ah, De ok. hecho, puedo decirte quién es. Este H que les puse ahí, que Ujú. son todos los puntos que intersectan una recta fija, este H resulta ser que es NEF y no es Ujú. amplio. Esta es una Entonces, frontera del cono NEF, es una de las que necesitas. sí. Y la otra que necesitas es todo esquema de Hilbert, es la construcción de Grothendieck, admite morfismos a una grassmanniana. Así prueba Ujú. Grothendieck que esto es proyectivo. Sí. ¿Cómo lo hace? Pues con hipersuperficies de grado D que contengan a tu subesquema. El menor de esos grados te da un morfismo a la grassmanniana que no es encaje. Ah, Contrae los puntos colineales. Ese divisor, que no es encaje, es NEF y no es amplio, y es no la amplio, otra claro. frontera. Mm. Su clase se conoce, su clase es n-1 por h, n-1 por h, menos gamma sobre, delta sobre 2. Delta. Ah, muchas gracias. Y la última, también un poco relacionada con eso, ¿la dimensión de Kodaira de este se conoce? La dimensión de Kodaira, el divisor, sí, el divisor anticanónico Ujú. es 3h. Ah, Entonces, el divisor canónico como tal es menos 3h, no tiene secciones.
es racional esta cosa. Ujú. Por cierto, ese cálculo de la clase canónica se usa para probar que estos espacios, este espacio en particular es log-Fano, Ujú. y por lo tanto es un espacio soñado de Mori. Claro. Entonces, todo lo que dije de las cámaras de Mori, esto tiene sentido. Ujú. Son finitos, es un número finito de cosas. Ujú. ¿Contesté tu pregunta, Pedro? Sí, muchas gracias, sí. ¿Más preguntas, más comentarios? Muy bien. Parece que en el chat tampoco estamos olvidando a nadie. No veo preguntas. Ok, Vale. agradecemos una vez más entonces a César. Muchas gracias por la bonita plática. Gracias a ustedes por la invitación.